Bueno, estimados estudiantes, como lo prometido en deuda, quedamos de hacer una pequeña explicación sobre cómo resolver ese taller que tenemos pendiente de citación y estado del arte. Entonces, principalmente lo que se va a trabajar con este taller es la competencia de poder saber citar tanto textual como contextual múltiple. Primero que todo, lo que debemos hacer es identificar por lo menos 6 artículos científicos que tengan relación con nuestra investigación, principalmente que sean de los últimos 5 años. ¿Dónde buscamos? Pues podemos buscar en las bases de datos adquiridas de la UT, ¿cierto? O puede ser en bases de datos gratuitas o cualquier otro tipo de buscador, por ejemplo como Google o Google Académico. Yo les compartí a ustedes una información relacionada con la búsqueda de bases de datos gratuitas. Entonces miremos, por ejemplo, algunas de esas bases de datos gratuitas. Las bases de datos gratuitas, por ejemplo, tenemos esta que se llama Dialnet, DOA, Happy. También tenemos otra que se llama Cielo, realnic.org. Vamos a digamos, buscar en una que me parece muy buena que se llama Dialnet, y digamos que una temática importante que hemos venido trabajando aquí para los ejemplos ha sido, por ejemplo, clima organizacional y talento humano, por ejemplo, o recursos humanos. Entonces le ponemos más, que es un operador booleano. Aquí le digo organizacional, bueno, está bien. Le digo buscar. Y como es una base de datos, pues me va a arrojar investigaciones. Entonces se dan cuenta que hay una que se llama el clima organizacional y su incidencia en la motivación del talento humano. Le digo descargar texto completo, entonces le doy ahí clic y aquí me lo abre. Vamos a esperar que termine de cargar y allí lo abrimos y lo descargamos. Entonces, por ejemplo, aquí ya me abre. Es una investigación, mire que vemos que es un artículo, digámoslo así, académico, científico, por las características que habíamos dicho. Tiene título, tiene los autores, pero además de eso nos dice de dónde fue tomado, de una revista que se llama la Revista Arbitrada Interdisciplinaria. Además nos dice el volumen, ¿cierto? Que es el volumen, ¿sí? El año, el número, que es un artículo actual, que es de 2019, si tenemos en cuenta que vamos a tomar los últimos 5 años, y al final miramos que tiene todas las referencias bibliográficas. Entonces, si quisiéramos descargarlo, entonces le digo descargar. ¿Dónde lo voy a descargar? Pues ustedes tuvieron que haber creado una carpeta de pronto con el nombre de sus dos variables principales. Yo, por ejemplo, aquí lo creé, que se llama clima organizacional y talento humano. Entonces yo ahí le digo guardar. Esto es, por ejemplo, en la base de datos Dialnet, y aquí encuentran cualquier cantidad de artículos relacionados con el tema. Esta base de datos son bases de datos gratuitas. Vamos, por ejemplo, a otra. Esta es Dialnet. A mí me gusta también mucho Cielo, entonces vamos a Cielo y hacemos el mismo proceso. Le damos buscar. El operador booleano es el más, entonces volvemos a escribir clima organizacional más talento humano, y le digo enter o le digo la lupa buscar, y entonces aquí también aparecen artículos, ¿sí? Si se dan cuenta, 2018 están ordenadas. Aquí hay para elegir qué queremos. Nosotros queremos, por ejemplo, que no sean todos los años, sino que sean los artículos de 2018. Vamos a ver si hay más opciones. Bueno, entonces le puedo decir de 2018, que son los más actuales, y entonces mire, aquí hago lo mismo. Digo, bueno, este artículo
me interesa, miremos qué hay allí, le doy clic y esperamos que nos cargue. Cuando nos cargue, entonces lo descargamos. Entonces aquí hay varios artículos, entonces bueno, miramos y los descargamos, ese mismo procedimiento, aquí está. Entonces miramos y yo le digo, bueno, a mí me interesa, está aquí, ¿cierto? Pero a mí me interesa que este artículo que se llama Caracterización de la gestión humana en el Centro del Coordinador de Ensayos Clínicos de Cuba lo quiero descargar, entonces le digo aquí PDF, español, PDF. Sí, pues aquí dice que en este momento no lo puede descargar, pues, no, mire, ya me está cargando. Espero que me cargue y lo descargo en la carpeta que yo dije que necesitaba guardar. Esperemos que nos cargue completamente. Y aquí con esta flechita le digo descargar. Aquí me lo guarda en la carpeta que yo ya tengo, ¿cierto? Clima organizacional, talento humano, ahí guardé, ¿sí? Entonces eso hacemos con cada uno de los, digamos, buscadores que yo les ofrecí, que son gratuitos, pueden explorar en estos. Pero también podemos hacer la búsqueda general, por ejemplo, en Google, ¿sí? O cualquier otro buscador, Altavista, cualquiera que les parezca. Entonces aquí también hago lo mismo, clima organizacional y gestión humana. Entonces si se dan cuenta, aquí como digamos la base de datos de Google es tan amplia, entonces ahí sí tengo que ponerle, por ejemplo, que sean archivos de PDF, porque esa es la mejor forma de yo reducir el nivel de búsqueda, o si no me van a aparecer artículos que no son científicos, me van a aparecer presentaciones de PowerPoint, bueno, en general. Entonces esto hace que mi búsqueda se reduzca o se concrete un poco más. Si yo le pongo también comillas, eso también todavía más me reduce o me filtra mucho mejor la búsqueda. Entonces le digo buscar y entonces aquí me aparecen pues artículos que tengan que ver con el tema, por ejemplo, influencia de la cultura organizacional, ¿sí? Entonces probamos con las comillas, probamos sin las comillas y entonces ahí le digo buscar. Después de que yo he hecho la búsqueda, entonces yo digo, bueno, por ejemplo, acá me apareció este título, la gestión humana y el clima organizacional. Lo abrimos. Bueno, este por ejemplo no me abrió, pero este de pronto sí me abre. Y aquí encuentro que este es un artículo de qué año. Miremos de qué año es. Es del 2018, ¿sí? Entonces vale la pena descargarlo porque el título dice el clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral desde la percepción del capital humano. Entonces me parece que tiene información relevante como el nombre de la revista, el volumen, ¿sí? De qué página va. La página de inicio es esta, que empieza en la página 90 y el artículo termina en la 101. Entonces ahí por ejemplo tenemos elementos para, pues descargo igual lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos, lo descargo. Y por ejemplo si quisiéramos buscar herramientas acá, yo también puedo reducir aquí, por ejemplo, que sean artículos del último año, ¿sí? O de los últimos años, entonces ahí me reduce aún más la búsqueda. Si quiero hacer la búsqueda en otro que se llama Google Académico, entonces busco en Google Académico, ¿cierto? O Google Scholar. Y entonces aquí, por ejemplo, entonces hago la misma búsqueda, clima organizacional, por ejemplo, ¿sí? Y talento humano. Entonces aquí, por ejemplo, aparecen
casi todos ya están filtrados, no necesito poner comillas, y entonces aquí aparecen artículos y le digo texto completo y ahí me lo baja, ¿sí? Aquí me lo descargó. Es un artículo también científico, eso es por Google Scholars o Google Académico. Y yo ya lo descargo. ¿Dónde lo descargo? Aquí en mi espacio que he dedicado, en mi carpeta que nombré, y encontramos, por ejemplo, que este artículo es del 2015, ¿sí? También aparece el nombre de la revista, etc. Entonces ya les expliqué todo lo que podemos hacer para nosotros encontrar los artículos que nos interesan, ¿sí? Entonces ahora volvemos al taller. Ya se supone que tengo una carpeta creada, ya identifiqué los artículos apropiados, ya los descargué, ya los grabé y ya los tengo archivados en mi equipo para poderlos usar para el desarrollo del taller. Entonces es importante que tengamos en cuenta pues que para poder nosotros trabajar el tema de marco teórico es importante hacer la lectura que tenemos pendiente, y para hacer este artículo pues por lo menos debemos descargar 6 artículos científicos relacionados con esas subvariables o variables que ustedes están usando en su estudio. El taller entonces lo que les está pidiendo es que identifiquen un artículo, ¿cierto? La referencia bibliográfica completa de uno de los artículos consultados según normas APA. Entonces aquí les dejé un link que les va a decir, por ejemplo, cómo se referencia ese artículo según normas APA. Entonces aquí colocamos este link y entonces ahí nos dice cómo referenciar artículos científicos. Entonces dice, colocamos el apellido, el primer apellido y las iniciales del segundo apellido y las iniciales del nombre. Si son varios autores, entonces sigo con el primer apellido del segundo autor, las iniciales del segundo apellido, las iniciales del nombre, y si tenemos pues otro autor, serían 3 autores, el primer apellido, coma, la inicial del primer nombre, del primer apellido y la inicial de su primer nombre. Es decir, jugamos con las iniciales de los nombres completos que tenemos de los autores. En este caso tenemos 3 autores, colocamos la fecha, es decir, el año 2018, año 2019, el título del artículo, el nombre de la revista de donde es tomado en cursiva, el volumen, si es el volumen 4, entonces 4, número 8, y donde inicia, la página de inicio y la página de finalización del artículo. Aquí está el ejemplo, cifras, el primer apellido, ¿sí? M, coma, y aquí pues así sucesivamente. Lo separo con el I, es decir, si son 3 autores, entonces le coloco esta I. 2010, y entonces el nombre del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva. Aquí tenemos el volumen 100, número 2, de la página 122 a la página 131. Aquí nos faltó pues que de pronto entendamos que no es que son 31, sino que va de la página 122 a la 131. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo referenciar. Aquí está también. Bueno, vamos a ubicar entonces los artículos que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la carpeta que hemos creado específica para poder ubicar los artículos que nos sirven para poder hacer el ejercicio y que se relacionan con nuestra investigación. Estábamos buscando a Zambrano, entonces por ejemplo aquí ubicamos la carpeta que necesitamos para poder hacer el ejercicio y miramos, por ejemplo, aquí abrimos uno de nuestros artículos, vamos a abrir el segundo para que nos quede aquí para poder apoyarnos, y el tercero, vamos a abrir el tercer artículo. Entonces aquí
ya los tenemos. Entonces el primero, que era el que estábamos buscando, es de Zambrano, Lady Zambrano Fontes de Oca. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que podamos ubicar más fácil la información. Y tenemos acá el ejercicio. Listo, muy bien. Entonces acá estamos en el artículo, ¿sí? Y lo primero que necesitamos hacer es primero identificar que sea el artículo de calidad. Pues ya lo decíamos, este artículo tiene unas características importantes y es que tiene el título, obviamente, el autor, tiene la ubicación de nuestro año, que es el 2018, el nombre de la revista, que es Kipu Kamayok, el volumen, el número y la paginación, pero creo que esta paginación siempre debemos verificarla con la que aparece aquí en el artículo, en la parte inferior, ¿sí? Algunos en la parte inferior, algunos en la parte superior. Entonces, verificado que este sea un artículo de calidad, entonces decimos si lo es, entonces vamos a trabajar con él. Entonces nos ubicamos en nuestro taller y como nos dice que tenemos que colocar la referencia bibliográfica según norma APA, pues entonces vamos a recordar un poco qué nos dice la norma APA. Aquí les he dejado un link para que puedan ubicarse en esa norma APA. Entonces le damos ahí en ese link, cierto que lo tenemos aquí, le damos allí y entonces verificamos que nos explica paso a paso cómo hacer nuestra referencia. Si es un solo apellido, pues es decir, si es un solo autor, tendríamos que colocar el primer apellido y las iniciales del segundo apellido y de los nombres. Pero si son tres, pues igual hacemos lo mismo, pero con los tres autores. Y en el último autor colocamos esta I que aparece acá. Entonces tenemos las iniciales de los primeros apellidos, del primer apellido, las iniciales del segundo apellido y de los nombres, la fecha de publicación del artículo. A eso hacemos, digamos, específicamente tiene relaciones con el año, el título del artículo, ¿sí? El nombre de la revista, el volumen, todo esto viene en cursiva, el número y la página de inicio y la página de finalización. Aquí lo tienen para que lo puedan consultar. Y entonces vamos a nuestro ejercicio y verificamos que empecemos a completar esta información. Entonces ubicamos en el artículo que estamos trabajando, ¿sí? Primero que todo, entonces, ¿qué tenemos que ubicar? El nombre. Entonces aquí tenemos el nombre. El nombre, ¿quién es? Lady Zambrano Fontes de Oca. Entonces el primer apellido es este, que es Zambrano. Entonces ponemos Zambrano, coma, la inicial del segundo apellido, M.L. Entonces verificamos que evidentemente así lo tengamos acá. Entonces lo pasamos aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces aquí evidentemente Zambrano, M.L. Y entonces ubicamos el año, verificamos que si sea este, entonces es 2018, colocamos el título de nuestro artículo. Este título que está acá debe estar ubicado en donde dice título del artículo, ¿sí? Y ponemos el nombre de la revista. En este caso eso se llama Revista Coma. Vamos a verificar Revista Kipikumayok. Ok, entonces lo llevamos acá y ubicamos que si esté específicamente este nombre de la revista. Ahora ponemos el volumen y entre paréntesis el número. Acuérdense que esto se nos falta que aparezca en cursiva. Tanto el volumen como el nombre de la revista debe estar en cursiva. Entre paréntesis ponemos el número y ponemos la página de inicio y la página de finalización. Esto del año no va al final, lo quitamos. Entonces vamos entonces a verificar que la página y también el número y el volumen esté correctamente. Entonces vamos a ver, aquí nos dice que es el volumen 26
número 50, ¿sí? Verificamos volumen 26, número 50, año 2018. Y la paginación nos dice que va de la página 3 y vamos al final del artículo y termina en la página 11. Entonces miremos que esté correcto de la página 3 a la página 11, volumen 26, número 50. Y copiamos el link de donde se descarga el artículo. Entonces, por ejemplo, si nosotros obviamente consultamos en internet, ¿cierto? En una base de datos, pues no olvidemos tener en cuenta ese link. Por ejemplo, el link de donde se tomó este artículo, vamos a ver. No lo encuentro. No coincide, vamos a ver. Entonces vamos a copiar el nombre del artículo para volverlo a ubicar, ¿sí? En internet. Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Es este mismo, mira, Lady Zambrano. Entonces simplemente lo descargamos, ¿sí? Aquí está. Entonces ubicamos, copiamos este link que aparece aquí o ese enlace. Ese enlace lo llevamos acá. Si se dan cuenta, hay una partecita aquí como que abre y cierra. Eso es importante para registrar los enlaces. Bueno, ya explicamos cómo hacer una referencia bibliográfica según normas APA. Eso lo hacemos para cada uno de nuestros ejercicios, ¿cierto? Eso es para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ahora expliquemos cómo sería, por ejemplo, nuestra cita textual y nuestra cita contextual. Aquí, por ejemplo, en este primer artículo vamos a ver cómo se hace una cita textual y una cita contextual. Aquí he dejado un link para que consultemos cómo se hace esa cita textual. Entonces miremos, para hacer una cita textual, entonces es importante entender que hay, por ejemplo, citas que yo puedo usar el autor al inicio del texto, ¿cierto? De poner la cita, o lo puedo colocar al final. Entonces aquí, para citar textualmente, pongo el primer apellido del autor, entre paréntesis el año. Este es al inicio de la cita. Entonces dice, Kaku 2009 afirma, abre comillas, ¿cierto? Afirma, dos puntos, abre comillas. Escribe lo que plantea el autor tal cual, ¿cierto? Copiado tal cual, cierra las comillas y al final P90, entre paréntesis, la página de donde se tomó y punto. Y si lo hago al final de la cita, entonces lo que hago es que coloco las comillas. Yo vengo escribiendo, coloco las comillas para ayudar a reforzar lo que vengo escribiendo, ¿cierto? La cita textual que abre en comillas, escribo lo que plantea el autor que he escogido, cierra las comillas, abre paréntesis, el primer apellido, coma, el año, coma, la página y cierra paréntesis, punto. Entonces, ¿qué es importante en la cita textual? Pues que no exceda el número de 40 palabras. Si ya excede el número de 40 palabras, pues debemos darle otro tratamiento que aparece también explicado aquí en este enlace que les he dejado. Entonces, bueno, vamos a nuestro ejercicio con el artículo que estamos trabajando y vamos a ver una cita textual. Aquí, por ejemplo, para nuestro ejercicio ya he dejado una cita que está en la página 4. Entonces vamos a ese ejercicio. Entonces aquí tenemos pues el autor que estamos trabajando. No olvidar pues que tenemos que buscar es una cita propia de ¿quién? De Zambrano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la ubicamos? Pues que no tenga nada de citación. Por ejemplo, esto no me sirve porque no es de Zambrano sino de Castillo, ¿sí? Entonces aquí ubicamos, por ejemplo, esta que yo identifiqué, dice, dicho de otra manera, es desempeñar sus funciones en un determinado cargo laboral para alcanzar
una realización superior. ¿Eso se refiere a qué? Se refiere al clima organizacional, pero lo dice propiamente Zambrano. Entonces, ¿qué ubicamos que dice propiamente Zambrano? Esta cita, ¿sí? Al ubicar esta cita, entonces, ¿qué estamos analizando? Pues que específicamente esto es lo que vamos a llevar a nuestro texto que estamos redactando para justificar que es clima organizacional. Entonces ponemos, yo Laura Marcela coloco, el clima organizacional es, abro comillas, ¿cierto? Coloco estos paréntesis para decir pues que esta idea fue cortada un pedazo, no tal cual se cortó un pedazo, o sea, todo esto que viene de aquí para allá se cortó, no se empezó en el punto específicamente, sino que se empezó, por ejemplo, después de que se había, digamos, empezado a desarrollar la idea. Entonces por eso se ponen esos paréntesis. Paréntesis con 3 puntos, cierra y coloco la cita tal cual, cierra la comilla, el primer apellido del autor, el año y la página. Importante entonces que verifiquemos si esta es verdaderamente la página, que es la que aparece en la parte inferior. Sí, evidentemente es la página 4, entonces la llevo allí. Así hago nuestra cita textual. Ahora la cita contextual, como su nombre lo indica, o de parafraseo, es hacer un resumen. Puede ser de toda una parte del artículo, 2, 3 hojas, o de un párrafo donde yo lo escribo no como lo dice el autor, sino como yo quiero, ¿cierto? Para que se entienda un poco más o para que me quede más corto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué parte de Zambrano fue la que resumimos. Y la parte que resumimos de Zambrano fue esta, que dice, en la actualidad hablar de clima organizacional es una necesidad para los profesionales. Bueno, aquí hay un texto que está un poco más largo, ¿cierto? Entonces yo simplemente quiero decir lo mismo que dice él, pero con otras palabras, con mis palabras. Entonces parafraseo eso, y como estoy haciendo es un parafraseo, pues entonces ya no coloco la página, sino el primer apellido y el año. Entonces aquí registro la idea del autor con mis propias palabras y entre paréntesis coloco el primer apellido y el año. Muy bien, vamos a ver nuestro segundo artículo. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos nuestro segundo artículo. Miremos si este es. Entonces, claro, miren, aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 autores. Ya no es un artículo escrito por un autor como fue el de Zambrano, sino que ya es uno escrito por 4 autores. Igual hacemos el mismo ejercicio, identificamos el primer apellido de cada uno de los autores. En este caso, por ejemplo, en esta revista unen el primero y el segundo apellido con un guión, porque quieren estos autores que en la citación se registren, se registre el apellido de los dos autores. Entonces simplemente para nosotros va a contar este como el primer apellido y las iniciales de sus nombres. Entonces, por ejemplo, aquí como lo haríamos, Alonso, John Carbonell, coma, L punto y coma. Este es el primer nombre, y así seguimos con cada uno de los nombres. Entonces verifiquemos que así sea. Entonces tenemos acá, obviamente miren el primer apellido, la inicial del nombre, seguimos con el segundo autor, primer apellido, iniciales de los nombres, tercer autor, primer apellido, iniciales de los nombres, punto y coma, y porque recuerden que cuando son más de un autor, entonces le ponemos el i para identificar que este es el último, y Amador guioncito González, coma, iniciales del nombre, y vamos a verificar pues obviamente el año, si es el 2018 como lo coloqué allí. Claro, es 2018. El título del artículo es Caracterización de la gestión del talento humano. Sí, vamos a verificar
que así sea. Entonces pasamos el artículo, ¿cierto? Pasamos el nombre del artículo, que es este que está acá. La revista Horizonte Sanitaria, verifiquemos que esté en cursiva el número 17, el volumen 2. Vamos a ver si evidentemente es el volumen 17, sí señores, número 2, y empieza en la página 151 y termina en la página 160. ¿Sí? Muy bien, 151, 160, y colocamos en el enlace de donde fue, digamos, sacado ese artículo, así como lo hicimos en el anterior. Ahora vamos a nuestra cita textual. Vamos a buscarla, la que usamos para este ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta. El talento humano constituye un recurso excepcional por ser el único, ¿sí? Esto fue lo que tomamos para nuestra cita, entonces lo llevamos allí a nuestro documento y entonces verificamos: el talento humano constituye el recurso excepcional. Lo mismo, ponemos el primer apellido de cada uno de los autores separado por el año y la página de donde lo tomé. Verifiquemos que sí, obviamente es la página 153. Verifiquemos obviamente también el número de palabras, subrayamos aquí sin tomar las comillas y en la parte inferior aparece el número de palabras de las secciones de 25, no supera las 40 palabras, y la anterior también verifiquemos. Esta obviamente es muchísimo más corta, tuvo 14 palabras. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues es válido para que hablemos de que sea una cita textual. Y en la cita contextual lo que hago es el parafraseo o el resumen. Entonces, como hice un parafraseo o un resumen de todo este artículo, entonces, de todo este párrafo, entonces sencillamente coloco solamente los primeros apellidos y el año. Separo pues, lo meto dentro de paréntesis, punto. Ahí ya tenemos cita textual, contextual, referencia bibliográfica completa, tanto del artículo 1 como del artículo 2. Ahora vamos a nuestro artículo 3. El artículo 3 es este de, verifiquemos si es el de Pedraza, que el apellido es Pedraza, sí señores. Entonces tenemos aquí que el artículo tiene nombre Norma Angélica Pedraza Melo. Tenemos el título del artículo, verifiquemos que tengamos los otros datos: revista, volumen, número, año, página de inicio y página de finalización. Con estos datos entonces simplemente trabajamos nuestra referencia bibliográfica como ya sabemos que se hace. Entonces Pedraza, primer apellido, iniciales de segundo apellido y de nombres, el año, el título del artículo completo, el nombre de la revista, el volumen, el número, la página de inicio y de la finalización y el link de donde fue tomado. Ahora vamos a construir la cita textual. Todos estos datos de la referencia los sacamos de acá. Vamos a mirar nuestra cita. Entonces aquí, por ejemplo, sacamos la cita de aquí, de la página 91, una cita textual. Entonces simplemente se copió este pedazo tal cual como lo dice Pedraza, se llevó aquí y pusimos las comillas. Esto lo voy a usar yo para hacer un escrito relacionado con clima organizacional y talento humano. Entonces, copiado tal cual, contamos el número de palabras, tiene 35, y ponemos entre paréntesis la cita, que sería primer apellido, coma, año, coma, página, y miramos, está extractado de la página 91. Esta fue nuestra cita textual. Perfecto. Entonces ahora pasemos a nuestra cita contextual. Lo mismo, hacemos un resumen de una parte de este artículo que me llame la atención. Yo lo tomé de aquí, de la página 92. Entonces simplemente hice un... no, esta no es, perdón. Verifiquemos, es como del final.
de las conclusiones, sí, de la discusión. Entonces simplemente hice como un parafraseo, un resumen, traté de decir esto pero con otras palabras y lo llevo acá, escribo, cierto, desarrollo la idea y entre paréntesis coloco Pedraza 2018, verifico que esto no sea cita de citas, es decir, que aquí no se haya citado a nadie, que sea un artículo propio, un párrafo propio o una idea propia de Pedraza, no de otros autores como aparece acá, por ejemplo. Muy bien, ya tenemos la cita textual, la cita contextual. Ahora vamos a hacer el ejercicio que dice: identifique en uno de los artículos consultados y referenciados bibliográficamente una cita contextual múltiple y transcríbala en el siguiente espacio. Aquí no nos están diciendo que nosotros construyamos una cita contextual múltiple, sino que la identifiquemos en alguno de nuestros artículos. Desde los 5 que tenemos o de los 3 específicamente que usamos y que nos sirvieron para el ejercicio, identificó una cita contextual múltiple. Yo para este ejercicio identifiqué el último artículo, que fue el artículo 3. Aquí me dice: referencia primaria tomada de quién. La primaria es la de primera mano, o sea, nuestro artículo original, que es este, el de Pedraza. El artículo que yo usé es el artículo 3, ¿sí? Artículo 3, y aquí coloco la referencia completa, la vuelvo y la traigo de acá y la pego acá, y dice que la página de donde se ubicó esa cita contextual múltiple, vamos a ver, esa está ubicada en la página 92. Entonces voy a la página 92 de este artículo y miro si realmente es una cita contextual múltiple. ¿Qué hace que sea contextual múltiple? Pues que este autor, que se llama Pedraza, ¿sí?, citó digamos, hizo un parafraseo de ideas que se consignaban en 3 artículos, 1, 2 y 3, ¿sí? Revisó 3 artículos él y dijo: lo común que hay entre lo que dicen esos 3 autores es esta frase que está acá, pero eso lo escribí yo como autor con mis propias palabras, con el apoyo de estos 3 artículos. Entonces, ¿qué dice? Al analizar diferentes concepciones de esta variable, se determina que la mayor parte de las definiciones de los estudios en el tema apuntan a que se trata de un fenómeno que representa un estado emocional del empleado basado en las circunstancias personales y laborales que determinan su satisfacción o insatisfacción en su trabajo. Entonces esto lo construí yo, lo resumí tomando como base 3 artículos. Entonces aquí identifiqué una cita contextual múltiple, la llevo a mi ejercicio, la pasé tal cual, y aquí dice cuáles fueron las referencias secundarias. Las secundarias fueron pues las que citó en este caso nuestro autor Pedraza, que son 1, 2, 3. Busco a Chan, Salazar, Huerta, Núñez, Chani, Ojeda y Gil en la bibliografía de Pedraza y llevo esa bibliografía acá. Entonces miremos, tengo que buscar a Chan, Salazar, y aquí en la referencia están los 3 artículos que este autor Pedraza ha citado de manera contextual. ¿Esto qué es? Que todo lo que está citado en nuestro artículo o en nuestro documento escrito debe estar referenciado correctamente al final en un título que se llama bibliografía. Entonces por eso aquí pasamos tanto el referente bibliográfico de Chan, Salazar, Huerta y Núñez, sino cada uno de los artículos citados de manera contextual. Busquemos otra cita contextual en este mismo artículo, no la voy a pasar allá, pero solo para que veamos. Por ejemplo acá, esta está en la página ¿qué? Está en la página 93. Entonces yo digo, bueno, todo esto que hizo el autor pues resumió 1,
2, 3, 4, 5, 6 artículos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Buscamos estas referencias bibliográficas que estén al final. Busquemos, por ejemplo, a Arias 2014, Arias y Arias 2014. Y aquí está Arias y Arias 2014 y lo pasamos aquí a este cuadrito, ¿cierto? Y lo mismo aquí la cita que ya escogimos y buscamos cada uno de los referentes, tal cual hicimos este ejercicio. Ahora pasemos al quinto. Como ya sabemos cómo se construye una cita contextual múltiple, entonces ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Usando los 3 artículos referenciados y citados en el ejercicio 1, 2 y 3, vamos a realizar nosotros como investigadores una cita contextual múltiple. Entonces simplemente ¿qué hacemos? Leemos las citas que usábamos, la cita número 1 que es la textual y la contextual, ¿sí? Del primer artículo. Hacemos lo mismo con el segundo artículo, leemos este y este, leemos esta y esta, y entonces decimos, bueno, lo que yo podría resumir de estos 3 artículos y que encuentro en común es esto que yo escribo con mis propias palabras. ¿Yo qué dije? Dije, el talento humano constituye un recurso excepcional y un capital intangible importante para la gestión de las organizaciones, y es importante que las empresas procuren un clima organizacional adecuado y satisfactorio a través del análisis de dimensiones claves tales como estructura organizacional, responsabilidad, sistema de recompensas, ambiente de afecto, apoyo y estándares e identidad. Entonces, ¿qué hago? Pues ubico los autores que he citado, ¿cierto? Entonces usé este, que es el último, el artículo 3, usé el artículo de Pedraza, este es el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 1. Aquí están citados. ¿Por qué no se colocan en el mismo orden? Porque aquí sí, esta cita contextual múltiple debe ordenar los apellidos, es decir, por ejemplo, el primer artículo va con la A, ¿cierto? El primer apellido es Alonso, ¿cierto? Entonces si ubicamos en orden alfabético de la A a la Z, primero está la A, después la P, después de la Z, ¿sí? En orden, digamos, de la A a la Z. Aquí miren que lo hace también, ¿cierto? Del primero al último de la A a la Z está la Ch y está la G, pero aquí le da prioridad entonces para ordenar la Ch del año más antiguo al más reciente. Entonces eso es lo que debemos hacer, ubicar de la A a la Z y el artículo más reciente el más antiguo al más reciente. Aquí está el más antiguo al más reciente. Con estas indicaciones ya podemos realizar nuestro artículo, ¿cierto? Taller número 2 relacionado con citación, ¿cierto? Tenemos todos los elementos para poder realizar el artículo. Nos vemos entonces, espero que les vaya muy bien con el artículo. Hasta pronto.